El plan de austeridad que tanto pregona el presidente Iván Duque al parecer solo aplica para el gasto social, porque en medio de esta pandemia el gobierno derrocha 34.450 millones de pesos en imagen y represión contra el pueblo. 9.500 millones de pesos en munición para el SMAT, 12.000 millones en 18 tanquetas, 9.600 millones en 23 camionetas para el esquema de protección presidencial y 3.550 millones para mejorar la imagen de Duque en redes sociales hacen parte del derroche de recursos que el gobierno gasta en medio de la pandemia. El decreto de prolongación de la emergencia económica acaba de confesar que no le pueden pagar las nóminas solamente de los empleos formales de las micro, pequeña y mediana empresa, solamente aquellas que hayan demostrado perder más de un 20%, le dan por cada trabajador apenas el 40% de un salario mínimo, y el gobierno dice que es absolutamente imposible agregar un solo peso adicional. Pero en el entretanto se están gastando la plata en represión e imagen presidencial, y no hemos hablado aún de algo que no se ha cuantificado. Son los trapos rojos del hambre de la gente en la calle en todas las ciudades de Colombia. A 34.400 millones de pesos ascienden estos gastos que son innecesarios en medio de esta coyuntura, mientras el país reclama recursos para salud, alimentación, educación y protección del empleo. La respuesta del gobierno apunta en otra dirección. Parece ser que no se están preparando un plan social de intervención en emergencia, sino preparando una especie de represión post-pandemia con una violenta intervención de la fuerza pública contra el pueblo. Mientras el presidente Iván Duque derrocha los recursos que se requieren para enfrentar la crisis económica y sanitaria agudizada por el COVID-19, son los trabajadores y trabajadoras los llamados a salvar la economía aún a costa de sus vidas. Millones de trabajadores son enviados en medio del riesgo a salvar la economía de todos nosotros. Y un grupo de privilegiados se queda en su casa dándole órdenes a la obrería y a la pobrecía de que salgan en medio del riesgo. Por eso debemos hablar de renta básica para los trabajadores, de renta vital para la gente, porque todos contribuimos a la creación, a la generación de la riqueza social creada, y esa riqueza social creada debe ser distribuida. La crisis generada a raíz del COVID-19 se ha convertido en una oportunidad para el presidente Iván Duque, cuya favorabilidad antes de la pandemia iba a la baja y enfrentaba retos para su gobernabilidad e imagen por denuncias sobre la compra de votos durante su campaña presidencial. Viene aumentándose la imagen presidencial, no porque sean grandes gobernantes, sino porque hay una especie de aclamación de la gente de alguna autoridad que le ponga orden y que le sea salvadora. Y a eso se le está agregando un esfuerzo por acrisolar la imagen presidencial, precisamente para que estas denuncias produzcan algo así como lo que tuvo Uribe durante tanto tiempo, un efecto teflón que haga, digamos, más fácil de vender una política económica que es realmente antisocial y en beneficio del sector financiero. Duque legisla por decreto con facultades extraordinarias y con un Congreso que no puede hacer control. Definitivamente la pandemia le cayó como anillo al dedo. En estos momentos hay un hiperpresidencialismo, un país que tiene una alta tradición de régimen presidencialista, con una presencia muy fuerte del Ejecutivo en demérito de la rama judicial y en demérito de la rama legislativa, entra en facultades de excepción y esas facultades las pone al servicio del capital financiero, dificultándole mucho la vida a la gente del común. La profundización de la crisis económica y social está demostrando que en Colombia no solo se necesita una vacuna contra el COVID-19, sino contra el mal gobierno que durante décadas ha dirigido al país.